Lucas capítulo 6, versículos 20 al 26. Vamos a leer una vez más las bienaventuranzas. Esa es la palabra de Dios, ¿lo tenemos? Y alzando él los ojos a sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestros es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrecieren, y cuando os apartaren de sí, y os denostaren, y desecharen vuestro nombre como malo por el Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres a los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que estáis hartos, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres dijeren bien de vosotros, porque así hacían sus padres a los falsos profetas. Vamos a su lugar, hermano. Sin lugar a duda, mis hermanos, las bienaventuranzas han sido, al menos en lo personal, para mí han sido un gran reto a realmente estarlas viviendo. Mis hermanos, llevamos ya 2 bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué hemos cambiado, mis hermanos, en 2 semanas? ¿Qué hemos cambiado en 2 semanas en que la palabra de Dios ha sido expuesta a nuestro corazón? ¿Qué hemos cambiado, hermanos? Porque si venimos y nos sentamos una vez más, otro domingo más, mis hermanos, ya van 2 bienaventuranzas y va a escuchar la tercera el día de hoy, y no hay cambios en su manera de vivir allá afuera, usted nomás está de calientabancas, hermano. Está perdiendo el tiempo. Ni uno de nosotros puede lanzar la primera piedra y decir que es perfecto, pero sí somos perfeccionables todos. Y sí nos podemos esforzar para llegar a la imagen de Cristo. Y si estamos escuchando una y otra vez y no estamos haciendo nada, bueno, mis hermanos, pues no sé qué está pasando. Hoy vamos a ver bienaventurados los que lloran. Y ya habíamos visto que esa palabra, bienaventurado, significa doblemente dichosos, felices. ¿Los que lloran? ¿Cómo? Cuando el mundo huye de todo sufrimiento, cuando el mundo huye del dolor, cuando el mundo huye y escapa en psicólogos, en psiquiatras, para evitar el dolor por la pérdida de lo que usted quiera poner. Cuando el mundo huye de eso, Cristo dice: felices, doblemente dichosos los que lloran. Igual que las otras 2 bienaventuranzas y la otra que nos resta, todas son paradójicas. Pero no hay una más paradójica que esta. ¿Cómo es posible que Cristo me esté diciendo que voy a tener una felicidad consecuencia de un llanto y de un dolor? Dios nos dice que hay un lloro, hay un dolor que debemos de buscar y tener. Y un dolor que trae felicidad. Cuando hablamos del dolor, nuestro primer pensamiento a nuestra mente es lo que me causó el otro. Lo que me hicieron a mí. Me ofendieron a mí. Perdí yo. Y muy pocas veces pensamos en herí al otro, ofendí al otro, hice que perdiera el otro. No. El ser humano en su naturaleza es egocentrista, es ególatra. Y como cristianos seguimos con esa carne en nuestro ser, ególatras por naturaleza. Si menos pensamos en el dolor cuando ofendemos a alguien más y nos vale, aún menos vamos a pensar: ofendí a Dios.
He fallado a Dios. Mi manera de vivir es una ofensa a Dios. Dios no se pone triste, mis hermanos, ahorita se los digo. Dios no se pone triste por tu manera de vivir. Dios está en los cielos sentado en su trono. ¿Por qué nos dejó los mandamientos, hermanos? ¿Por qué nos dejó su palabra? Porque no tenía nada que hacer. Porque quiere que le buscamos. Es para nuestro beneficio, hermanos. Para el beneficio del hombre, del ser humano. Menos vamos a pensar y nos vamos a lamentar por el pecado que hemos cometido contra Dios. Y aunque este último dolor debe ser una prioridad para el cristiano, hay muchos cristianos que se preocupan por los otros dos. No es más, por el primero antes que los últimos dos que acabo de decir. Primero es me ofendieron a mí antes de decir yo ofendí al otro. Primero es me ofendieron a mí antes de decir Señor perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿De verdad hemos sido bienaventurados, pobres de espíritu? ¿De verdad nos consideramos bienaventurados los pobres de espíritu? Porque si soy pobre de espíritu, ¿eso es qué trae? ¿Qué vimos? Humildad. ¿Quién soy yo? Gusano soy. Pero nadie me trate como gusano. Hambriento. Yo soy bienaventurado, hermano, amén. Yo soy hambriento y sediento por la palabra. De veras. Somos bienaventurados nosotros que lloramos. ¿Cómo puede el dolor traer felicidad? ¿Se cuenta usted entre los que lloran, hermano? ¿A qué se refiere esto? Y recuerde una vez más, las bienaventuranzas no es qué tengo que hacer para ser salvo. No, son prueba de que ya soy salvo. Porque son características que tengo. Y otra vez, naturalmente. No tengo que esforzarme aquí ni aquí. Tanto, hay una pelea con la carne, pero mi primera reacción natural es querer pelear y reaccionar como Dios quiere que reaccione. Son características, hermanos. ¿Sabe qué me he dado cuenta? Voy a terminar bienaventuranzas. Y muy pocos de aquí son verdaderamente salvos. Pocos. Yo creo que con esta mano los cuento. Mateo tiene un orden diferente al que maneja Lucas. Mateo era primero los pobres de espíritu, después los que lloran y después los que tienen hambre y sed de justicia. Y aunque no seguí el mismo orden, ese es el orden lógico. Porque la pobreza espiritual, mi bancarrota, saber que estoy en bancarrota espiritual, me lleva a un dolor. Produce un llanto en mí, literalmente y voy a hablar hoy literalmente de llanto. Lágrimas. Y esas lágrimas que produce ese dolor porque descubrí mi bancarrota, ahora me lleva a buscar esa fuente de agua viva, esa leche que no tiene precio, ese alimento que no tiene precio que es Cristo. Ese es el orden lógico. Bienaventurados los que lloran. Los versículos, vamos a estar hoy en los versículos 21, bienaventurados los que ahora lloráis porque reiréis, y también vamos a estar en el versículo 25, ay de vosotros los que reís porque lamentaréis y lloraréis. Bienaventurados los que lloran. El llanto, el dolor, por lo regular es producido por una pérdida. Sin embargo, hay diferentes tipos de dolores, de llantos, producidos por pérdidas diferentes. Primero, mis hermanos, ¿cuál es el llanto? ¿Cuál es el dolor que no es bienaventurado? No necesariamente son malos esos dolores, no necesariamente son malas esas lágrimas, sin embargo, no son bienaventurados. Está el llanto o el dolor natural. ¿De qué me refiero? Puede ser la pérdida de un ser querido, nos produce llanto, nos produce dolor, y no es malo en sí mismo. No es malo. Cuando Pablo está hablando con los tesalonicenses, si usted recuerda en el contexto, los tesalonicenses estaban siendo perseguidos y muchos hermanos los habían matado, los habían asesinado por su fe. Y Pablo les dice, está bien su tristeza, pero no os entristezcáis como el mundo se entristece. Y después Pablo habla de esa gloria eterna, futura,
que nos espera. Sí, es normal el dolor porque perdimos un ser querido. Pero ese no es el dolor bienaventurado. Podemos tener llanto o dolor por la salud. Nos perdemos la salud, o estamos en el cuarto por el dolor, o en el hospital. Sí, Dios consuela, pero ese no es el llanto bienaventurado. Puede haber un llanto, un dolor por alguna escena que nos provoca el dolor en alguna película, que nos provoca las lagrimitas. Puede haber un llanto, mis hermanos. Sin embargo, eso que acabo de escribir no es precisamente o necesariamente malo, pero no es bienaventurado. ¿Sabe qué me encontré cuando me puse a estudiar ese tema? Muchos predicadores que creían que este pasaje o lo predican como si hablara del llanto natural. Y no habla de eso. De hecho, yo mismo, mis hermanos, cuando estaba armando el sermón, vino a mi mente el pasaje de Apocalipsis donde dice que Dios enjugará el llanto de ellos, toda lágrima será enjugada. Sin embargo, ese llanto que está ahí no es este. No es el mismo. Porque ese llanto que habla en Apocalipsis está hablando de los que fueron perseguidos, los que fueron adolecidos por ser cristianos. Ese no es el llanto bienaventurado. Y muchas iglesias hoy el predicador se enfoca en el dolor de tu pérdida, el dolor de tu negocio, el dolor tuyo, tú, en el dolor que me causaron a mí, que me ofendieron a mí. Dios te puede sanar, Dios te puede consolar. Dios está aquí para sanar tus heridas. Lo que te hizo tu padre, lo que te hizo tu madre, Dios está aquí para sanarte. Dios no está hablando de eso. Aquí no está hablando de eso. Hay un llanto que necesitas buscar sobre todos los demás llantos. Un llanto, un dolor que hace ver a los otros llantos y dolores como de primaria. Está el otro llanto que es consecuencia del pecado. Por supuesto que sí. Un llanto que es provocado porque el ser humano no logró realizar el pecado que quería hacer. Acab se entristeció, mis hermanos, cuando quiso comprar la viña de Nabot. Se entristeció porque la quería y le dijeron que no. Y Acab lo que hizo, bueno, creo que la esposa, alguien llegó, su esposa, llegó y dijo, no te entristezcas. No te entristezcas por tu avaricia. Déjame mover las aguas. Y lo asesinaron a Nabot para que Acab pudiera poseer su tierra. Pero dice la Biblia que Acab regresó triste porque su avaricia no fue complacida. Hay una tristeza por consecuencia del pecado. Hay una tristeza por no haber alcanzado mi pecado. Hay un dolor que provoca como consecuencia del pecado. Salió embarazada. Y hay un dolor. Yo lo he visto. Cómo es diferente cuando viene un bebé en un matrimonio que cuando viene un bebé en un muchacho que todavía no sabe ni lavar sus calzones. Muy diferente. Sí, hay un dolor por el pecado. Hay un dolor en mi borrachera, hay un dolor en mi adulterio, hay un dolor en todo eso. Sin embargo, ese no es el dolor bienaventurado. Génesis 4:10 al 13. Y le dijo, este es Dios, a Caín. Y le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. ¿Qué respondió Caín? Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado.
Este es el corazón de muchos cristianos. No es, grande es mi ofensa a ti, Señor. No, grande es el castigo que pusiste sobre mí y que ahora yo voy a tener que sufrir y cargar. No porque te ofendí a ti, sino porque ahora a consecuencia de mi pecado voy a tener que cargar ese castigo. Ese es el corazón de muchos cristianos. No es porque lo ofendí. Ya me descubrieron mi pecado y ahora voy a tener que estar soportando la cara de los demás. No es porque lo ofendí a él. Es porque ya me descubrieron. Es por las consecuencias que voy a tener con mi esposa y con mis hijos. No porque lo ofendí a él. 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para la salvación. De que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Aquí Pablo ya nos spoileó todo el mensaje de hoy. Una es la tristeza que lleva a la salvación. Esa es bienaventurada. Pero hay otra tristeza, hay otro llanto que no es bienaventurado. El llanto por las consecuencias del pecado que produce muerte. Muerte. Por eso el ser humano allá afuera, me voy a adelantar poquito, pero el ser humano allá afuera buscará siempre tapar su dolor. Buscará siempre cómo cubrir su sufrimiento. Pero Dios no se equivoca. Todos los que están lejos de Cristo, que viven una vida en pecado, produce muerte. Muerte. ¿Cuál entonces es el llanto que sí es bienaventurado, hermanos? En el contexto, mis hermanos, ¿cómo puedo saber, cómo puedo determinar que Dios no está hablando del llanto del dolor físico o natural, como lo vimos ahorita? ¿Cómo podemos determinar eso con el contexto, hermanos? ¿Quién nos dice la bienaventuranza previa a esta en Mateo? Bienaventurados los pobres de espíritu. Y vimos que implicaba ser pobre de espíritu. Por lo tanto, el llanto que me está hablando aquí Dios es el dolor que se produce porque pequé y lo ofendí a Él. Ese es el llanto bienaventurado. Es el dolor que se produce por mi pecado, por lo que he visto en mí. Ese llanto, ese dolor que provoca mi pecado, porque veo quién es Dios y quién soy yo, ese dolor, dice Dios, felices, doblemente dichosos aquellos que se duelen porque me han ofendido. Ese es el lloro, el dolor que al final te brindará felicidad, gozo y dicha. Pero este es consecuencia de perder mi propia riqueza. Es consecuencia, como les decía ahorita, de saber que estoy en bancarrota espiritual. Es consecuencia de saber que nada tengo delante de Él. Que soy gusano. Que no tengo otra esperanza fuera de Jesús. Ese dolor es el que nos trae a salvación. Ese dolor es el primero, es el primer llanto, como cuando el niño nace recién nacido. Ese llanto de recién nacimiento, ese es el llanto que Dios produce en todos los verdaderamente salvos, porque se dan cuenta que no son más que el hijo pródigo comiendo comida de marranos. Ese es el llanto que se debió haber producido en usted y en mí si somos verdaderamente salvos. Ahora se dan cuenta que no son lo que pensaban que eran. Se dan cuenta lo que realmente son. Y eso les produce ese llanto de dolor. Porque se dan cuenta quién soy. Isaías 6:5. Isaías probablemente en ese momento era el hombre más recto en todo pueblo judío. Porque ¿dónde estaban? No, ya estaban en Babilonia. Y todos se habían perdido, la gran mayoría. Isaías era probablemente el hombre más recto de los judíos que había en ese momento. ¿Y sabe qué pasa con el hombre más recto y consagrado cuando ve a Dios?
hombre, hombre muerto soy, Señor, de labios inmundos, porque mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Inmundo soy. O sea, no importa toda la vida recta que viví, no importa todo lo que yo según esto me porté bien. No, cuando estamos delante de Jehová, no hay otra reacción más que caer en lloro y en lágrimas, porque inmundo soy. ¿Quién soy, Señor? Para que te hayas acordado de mí. ¿Quién soy? Para que te hayas acordado de mí. Ese dolor es producido por una pérdida, pero por una buena pérdida. Por una buena pérdida. Y lo que hemos perdido es la ignorancia de nuestra propia maldad. La ignorancia a que la ira de Dios está sobre mí. No, ahora sé que la ira de Dios está sobre mí. Ahora sé que no tengo nada más que mi única esperanza es Él. Y la respuesta a eso es un quebrantamiento del corazón que nos lleva al llanto. Lucas 7, 37 y 38. No hay mejor ilustración. Lo primero que se me vino a la mente fue esto. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. En otras palabras, era prostituta. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en la casa de fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume y llorando se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Esta mujer, mis hermanos, al ver quién estaba en esa casa, que ella estaba allí, ella primero cayó en bancarrota espiritual. Segundo, esa bancarrota la llevó a caer a los pies de Jesús. Y si usted recuerda toda la historia, la mujer no dijo ni una sola palabra. No habló la mujer. Simplemente no podía con tanto dolor, que sus llantos eran tantos, sus lágrimas eran tanto, mis hermanos, que tenía que enjuagar los pies de Jesús con su propio cabello. Hermano, yo no he pecado tanto, yo no soy sicario, yo no he asesinado. Ese es el problema. Ese es el problema. No estás consciente que le debes igual que como le debe el sicario. No estás consciente. No estás consciente que ni tú ni el sicario pueden pagar la deuda. No me importa que usted haya vivido peor que yo, hermano. De hecho, déjeme decirle algo. Hay cristianos que vivieron una vida más moral que otros. Y esos que fueron más morales, por lo regular, son los más consagrados. Qué loco, ¿no? ¿Sabe cuál es la diferencia? El entendimiento de que yo no podía pagar, de que no había nada en mí para poder pagarle, de que no era más que un pobre, inicuo, propenso, dispuesto, abierto, desnudo a la ira de Dios. Lo que me provocó en llanto y dolor y sufrimiento, pero un sufrimiento que es bueno. Por eso hay cristianos más consagrados que otros, porque no todos ven el sacrificio de Cristo con el mismo valor. No todos se dan cuenta lo pobres y cuitados que están. Bienaventurados los que lloran. Lucas dice los que lloráis. ¿Qué nos quiere decir esto? Que es continuo. Que este lloro, mis hermanos, no es un evento de una sola vez. Sí, hay un gran lloro, por llamarle así, de una manera, que es el momento de nuestra salvación. Pero Cristo nos está diciendo, bienaventurados los que lloran, están llorando. Lucas dice, los que lloráis, es una acción continua en el tiempo. ¿Por qué otra razón los cristianos van a continuar aún llorando? ¿Por qué otra razón los cristianos van a llorar si ya fueron salvos? Por causa del dolor por causa del pecado que aún seguimos cometiendo. Por eso. Y ahí, aquí, en este punto del mensaje, a la 12 de la tarde, se divide una brecha entre los que sí son y los que no son. Los que sí Cristo salvó y los que Cristo no salvó.
las ovejas y las cabras. Esto que vamos a ver a partir de aquí es lo que divide. Y es lo que muchos ahorita se dan cuenta que no son. No son. El falso cristiano encubre su pecado, lo justifica. Lo justifica. Si no fue para tanto, hermano. Aguántate, esposa. Yo soy el varón. El verdadero cristiano llora por su pecado, por cada duda y desconfianza que surge en él, hacia Dios. El cristiano verdadero se duele, hay un dolor intenso en su corazón cada vez que peca. Por más mínimo que sea, se dan cuenta que muchos no conocen a Dios y muchos no son salvos, y lo veo y lo dije desde el domingo pasado, por nuestras propias reacciones. Así somos rápidos. ¿Dónde está la hambruna? Por el Espíritu. ¿Dónde está el hambre? ¿Dónde está la sed? Gloria a Dios, aleluya. ¿Dónde está? No es cierto. No eres. No eres. La mayoría de los cristianos no son. Ay, se me salió una mala palabra. Yo he escuchado con estas dos orejitas grandotas que Dios me dio. Yo he escuchado cristianos en el patio de la iglesia con malas palabras. No les duele, no hay un dolor, no existe. Ofenden al hermano o a la hermana, ofenden al esposo, ofenden a los hijos. Aguántense. No eres si no hay un dolor en ti. No eres. Decía Paul Washer una vez, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano verdadero y un cristiano falso? Bueno, un cristiano que está antes y después de su salvación. ¿Cuál es la mayor diferencia? Un cristiano antes de la salvación, un hombre de familia, se va al trabajo, ya va tarde, se levantó tarde. Y luego ya va saliendo y la esposa, oye, me ayudas a sacar la basura. Agarra la basura, avienta la puerta, va y lo tiene. Está nevando allá afuera y está todavía limpiando el vidrio de la nieve. Y la esposa le dice, oye, cuando regreses, por favor, me puedes traer. ¿Qué te pasa? Que no ves que voy tarde. Tiempo después de que ese hombre es salvo. ¿Cuál es la diferencia? Va tarde otra vez. La esposa le dice, oye, ayúdame a sacar la basura. Y agarra otra vez la basura. Y ya va aventando todo. Y azota la puerta. Y otra vez está quitando la nieve. Y otra vez le dice la esposa. Y va en camino. Ya reaccionó mal. Y va en camino. Llega ya. Su trabajo. Y antes de estar a la junta. Hay un dolor aquí. No nomás porque ofendí a mi esposa. Porque lo ofendí a él. Muchos cristianos no piden perdón. Y ahorita vamos a ver, aunque no sea su culpa. No piden perdón. No piden perdón. Eso nomás me muestra que lo más probable es que no son. Porque cristiano verdadero no puede estar a gusto cuando hay disensión. No puede estar a gusto. ¡No puede! Sí, mis hermanos, hemos visto tanto los atributos de Dios. Hemos visto tanto de la esencia del cristiano. No puede. El perro no puede maullar. No puede. No puede hacer mu. No puede. No está en su naturaleza. El cristiano verdadero no puede vivir en disensión con los hermanos. No puede. No puede. No puede. No puede vivir en decisión con su esposa, no puede vivir en decisión con sus hijos, no puede vivir una vida de pecado. Fíjense este hombre que acabo de escribir, pecó otra vez igual. Pecó otra vez igual. Pero tuvo que hacer una llamada a pedirle perdón. Tuvo que pedirle perdón a Dios. Ese dolor de pecado, esa sensación de que fallaba a Dios, muchos cristianos la tienen tibia ya no sienten. Eso es la decía, tibio, ni sientes ni no sientes, estás bien a gusto, excelente, qué bárbaro.
¿Qué dice Dios? Te voy a vomitar, me das asco. ¿Sabes lo que cuando vomita da asco? Te voy a vomitar, me das asco, me eres vomitivo. El hermano Germán lo está diciendo, ¿verdad? Veo caras. No, dice Dios. Yo no estoy repitiendo lo que la Biblia dice. Hay cristianos que por su propia tibieza se vuelven insensibles a su pecado. El rey David, mínimo, estuvo un año insensible a su pecado. Si no es que más. Pero mínimo un año, que fue lo que nació el retoñito, mínimo un año estuvo insensible a su pecado. Hay cristianos que a lo mejor están insensibles, hay cristianos que a lo mejor son insensibles a su pecado. No quiere decir necesariamente que no sean. Me preocupa cuando llevan años y están igual. No son. 1 Corintios 15:34. 1 Corintios 15:34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra alma. Fíjense bien, ese texto es bien interesante, hermanos. ¿Qué está pasando? ¿A quién está hablando Pablo? ¿A inconversos? No, a una iglesia, la iglesia de Corinto, ¿sí? Una iglesia que ya había escuchado la predicación de los apóstoles, mínimo de Pablo, ¿sí? Ellos conocían a Dios de manera directa por los apóstoles. Imagínense que nos viniera a predicar un apóstol de esos, ¿no? De los que hay ahorita. Qué bonito, hermano, hermano. ¿Saben lo que está diciendo Pablo a ellos? Ustedes se les ha predicado una y otra y otra y otra vez. No velan debidamente y siguen pecando. ¿Y saben por qué no velan debidamente? ¿Y saben por qué siguen pecando? ¿Y saben por qué siguen igual? Porque a pesar de que les predicamos y les enseñamos los atributos de Dios, no lo conocen. No lo conocen. Por eso hay muchos cristianos allá afuera que viven mediocremente, hipócritamente, porque no conocen a Dios. Y el hecho de estar en una iglesia de sana doctrina, donde se enseña la palabra de Dios, no quiere decir que todos aquí viven muy bien. No es cierto. Dice la Biblia que debe haber cizaña. Dice la Biblia, no lo digo yo, dice la Biblia. Algunos no conocen. Está bien, hermano, qué bárbaro, se saben los conceptos. Excelente, hermano, haces todas las tareas, excelente, hermano. Yo les dije al paso, yo les dije a la iglesia del paso. El paso todos se le saben, ¿eh? Les enseñó un mejor maestro que yo. Así. Se saben los conceptos ya, yo nomás llego allá a repasar. Pero si en algo voy a hacer énfasis allá, no es en el concepto. Estamos viviendo la soberanía de Dios. Estamos viviendo la inmutabilidad de Dios. Estamos viviendo la gracia de Dios. Estamos viviendo que Dios es santo. Lo estamos viendo. ¿O es sacarse dieces aquí? No. ¿O es que yo lea tanto que ya soy? No. ¿De qué me sirve leer, tragarme libros si no lo vivo? ¿Usted cree, hermano, que yo me paro aquí tan libre para hablar esto? Al primero que arrastran por el suelo, es a mí. Es a mí. Y más que tengo una esposa que hasta ahorita me ha exigido como debe ser. Yo no sé después, no sé si salgo. Digo que sí. No, hermanos, de veras, por las caras que me hagan, yo no meto las manos al fuego por nadie. Por nadie. Por nadie. Creo que sí, parece que sí. Pero ¿qué dice Josué? Yo, en mi casa. Yo me voy a ocupar de conocer a Dios. Yo me voy a ocupar de velar debidamente. Yo me voy a ocupar de no pecar. No peco yo y arrastro toda la familia. No velo yo y arrastro toda la familia. No conozco yo a Dios y arrastro toda la familia. La mayoría no son. La mayoría no son. Llegará el momento donde su pecado quedará expuesto, lo cual le conducirá, si es cristiano verdadero,
ya ha quedado insensible a su pecado por X o Y razón. Va a llegar un momento, si es verdaderamente salvo, va a llegar un momento donde Dios se lo va a descubrir. Sea por el hermano Germán, o sea porque está leyendo, bueno, pues no, ya cuando están así ni leen la Biblia. O sea por X o Y razón, no sé. Que el hermano Germán lo vea allá en la esquina con otro. Dios lo va a descubrir. Y cuando lo descubre, si es verdaderamente salvo, si es que es verdad, ahí se va a ver si es salvo o no. Si es verdaderamente salvo, lo va a conducir a un llanto bienaventurado. Bienaventurado. Ojo, no estoy predicando perfección. No estoy diciendo que el cristiano nunca peca. Lo que estoy diciendo es que el cristiano, al momento que se da cuenta de su pecado, es conducido a un llanto y un dolor. Porque he pecado contra ti, Señor. David lo juzgamos muy fácil. Pero muchos cristianos no se arrepienten de su pecado como David se arrepintió. Salmos 51, 2 y 4. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. A ti, solo a ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque se ha reconocido justo en tu palabra y tenido por tu juicio. Tú, Señor, tú, Señor, tú, Señor. Decía Jonathan Edwards, cuando predico, peco. Cuando leo la Biblia, peco. Cuando oro, peco. Cuando me arrepiento, peco. La idea que quería expresar es, nadie está al nivel de Cristo. Hay que arrepentirnos de nuestro arrepentimiento. Hay que arrepentirnos de la manera que nos estamos arrepintiendo, hermanos, porque ya se nos hace tan normal. Uy, se me fue la vista. Se me hace tan normal. Hablé mal del hermano. Se me hace tan normal juntarme para hablar mal. Se me hace tan normal pensar mal del predicador. Tan normal se me hace ya. Tan normal se me hace la mala palabrita que se me suelta. Tan normal se me hace la mala reacción allá afuera. Tan normal se me hace que, gloria a ti. ¿Se da cuenta? Hay que arrepentirnos de nuestro arrepentimiento. Dios es santo. 3 veces. No importa si usted le llama pecadito. Uy, se me fue, Señor. Uy, perdóname, Señor, es que tú sabes que me hicieron enojar. No somos católicos, ¿eh? Un Padre Nuestro y se acabó. Vámonos. No, si somos hijos de verdad. Entonces, a ver, Germán, ven por acá. La otra es que Dios por tu propia indisciplina te deje y te deje y te deje. Están como, hay muchos cristianos que están como el pueblo judío cuando Jeremías les predicaba. Entréguense a Babilonia, entréguense a Babilonia, entréguense a Babilonia. ¿Qué dice la Biblia? No lo quisieron escuchar. Antes se voltearon a escuchar a los falsos profetas. ¿De qué sirve? Si usted va a hacer esto. Hay cristianos que empieza el mensaje y hacen esto. Hay muchos cristianos así. No me digan, no me hablen. Si creemos que nuestro pecado no es tan grande como para pedir perdón, como David lo hizo, entonces jamás hemos entendido quién es Dios y quiénes somos nosotros. Ahora, los que lloran, los que son bienaventurados que lloran, no nomás lloran por su pecado, porque somos bien egocentristas. No nomás lloran por su pecado, sino también por el pecado del otro.
Oh, hermanos. 1 Corintios 11, 28 y 29. Además de tales cosas externas, está sobre mí la expresión cotidiana de preocupación por todas las iglesias. Déjamelo ahí, por favor, hermano. Pablo, por latigazos, casi lo matan, náufrago. Pablo, así, casi como el ticket del ESMAR cuando vamos a mandar, así Pablo, pero de pura sufrimiento. Pablo fácilmente pudo haber caído en un sentimiento egocentrista. Yo he sufrido, a mí me han hecho, a mí me han traicionado. ¿Pero qué dice Pablo? Sobre todo, se acumula en mí, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por las iglesias. No nomás porque es pastor o apóstol. Lo que quiere decir ese texto es, se preocupaba por cómo andaba la iglesia. Siguiente, por favor. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo me preocupe intensamente? Somos muy buenos, porque así nuestra naturaleza, de jactarnos ante el pecado del otro. Somos muy buenos para jactarnos del pecado del frente, del de atrás o del de lado. O señalar la falta de consagración del esposo o de la esposa. Somos muy buenos. A lo mejor al principio de todo lo que acabo de decir, han dicho amén, amén, gloria a Dios, bien. Y aquí patinamos. Porque no nomás es un lloro por mi pecado. Me duele que un hermano pecó. Me duele que mi esposa pecó. Me duele que mi esposo pecó. Me duele que mis hijos pecaron. Me duele el pecado de alguien más. Para que nos duele el pecado de alguien más, hermanos, necesita estar bien consagrado. Porque somos egocentristas, porque somos ególatras naturalmente. Me duele el pecado del hermano, pero no, hermanos, somos excelentes para juzgar. Somos excelentes, mis hermanos, para levantar juicio antes que misericordia. Somos más rápidos a la ira que a la misericordia. Somos mejor que Dios. ¿Qué dice la Biblia? Gozado con los que se gozan. Sufrir con los que sufren. Ah, no, hermano. Me gusta escuchar que al predicador le va mal. No aguanto dentro de mí la envidia, me hierve la sangre cuando veo cómo otros hermanos ya traen la camioneta o el premio y a mí no me lo dieron. Yo no lo tengo. Ah, pero si el hermano falla, no pueden, la silla no les es suficiente para brincar del gozo. ¡Qué bueno! Para que se le quite el hermano. No que no, no que no, hermano, tanto que predicaba, no que no. Así hay muchos cristianos. Así hay muchos cristianos. Bienaventurados sois cuando somos así de sensibles por el pecado de los demás. Porque Jesús se lamentó sobre Jerusalén. Jesús se lamentó por el dolor de Jerusalén. Tantas veces los he querido juntar como la gallina a sus polluelos. Y ustedes dicen, no. Somos bien buenos jactándonos del pecado del otro. Somos bien buenos juzgando el pecado del otro. Cuando en todos nosotros debería existir un dolor, porque el hermano, la hermana, el predicador, el hijo, la esposa pecó. Y no nomás los cercanos, la nación, mi ciudad está pecando. Hermanos, somos muy buenos para estar dentro de cuatro paredes. Pero cuando allá afuera están hablando del aborto, están hablando del homosexualismo, están hablando de todo eso. Muchos cristianos cobardes. Hay muchos cristianos cobardes. En no abrir la boca también está agradándose con lo que están diciendo.
Vivimos cargados, mis hermanos, por el pecado del país o de nuestra sociedad. Vivimos cargados. Realmente nos duele, mis hermanos, cuando vemos las noticias. Realmente nos duele. O estamos igual que el mundo, que ya 5 muertos acá, 6 muertos allá, 8 muertos allá. A veces estamos igual que el mundo. Son insensibles. Estamos tan llevados con la corriente que ya lo normalizamos. Nos causa indiferencia. Otro más. Gracias, Señor, que yo no estaba allí. Tu bendita benevolencia y tu misericordia me libraron en tu soberanía. ¿Se da cuenta? Venimos, nos sentamos, tributos de Dios, excelente, hermano. Qué bonito predica, hermano, qué bonito enseña, hermano. ¿Qué me sirve? ¿Qué me sirve tener el pico de oro de Spurgeon? Y que no lo vivo. ¿Cuántas veces, cuando hablamos del pecado de otro, nos hemos puesto a llorar por el pecado cometido? ¿Cuándo fue la última vez? Si es que ha habido alguna vez que se nos ha salido el llanto. Literalmente hablando. Lágrimas, dolor. Porque un hermano pecó. Y no cercano a usted, no me venga con su familia. ¿Cuándo fue la última vez? Si es que ha habido alguna vez en que he derramado lágrimas por el pecado del otro. Somos tan ególatras. Somos tan egocentristas. Que no me importa. Yo y mi Dios, estás mal. Así hay cristianos que están mal. No es tú y tu Dios. Dios puso congregaciones locales para que pertenezcas a ellas. ¿Cómo vamos a aprender a tolerar si no hay alguien que me causa una intolerancia? ¿Cómo voy a aprender a amar si no hay alguien que me dificulta amarlo? Ya lo hemos visto en Pedro, ya lo hemos visto en Hechos, ya lo hemos visto en toda la Biblia. Ya no sé cómo seguir comprobando más. El cristiano debe pertenecer a una iglesia local y allí debe de crecer y allí debe de llegar a la imagen de Cristo. Nuestra tendencia no es sentir dolor por el pecado del otro. Nuestra tendencia es condenarlo. Condenarlo. Esa es nuestra tendencia. Porque ellos, dice, recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Lucas dice, bienaventurados los que lloráis, los que ahora lloráis, porque reiréis. Son bienaventurados, mis hermanos, no por el dolor en sí mismo. No, Dios no es masoquista, sino por la promesa que viene con ese dolor. La promesa que viene con ese dolor. ¿Y cuál es? La consolación. Bienaventurados los que lloran y se duelen por su pecado. Por su pecado. Aquí no estoy hablando de cómo le va en la vida, hermano. Por su pecado. Bienaventurados los que lloran por su pecado. Porque ellos van a ser consolados. Porque 7 veces cae justo, 7 veces Dios lo levanta. Porque si estoy ahí con los marranos comiendo las agarrobas y vengo en sí y voy y le pido perdón a mi padre, Él me abraza. Esos son los bienaventurados. Esa es la consolación que Cristo está hablando aquí. Aquellos que son consolados. Es el perdón de mis pecados que Cristo me da después de nuestro arrepentimiento. Es esa satisfacción, ese gozo, esa esperanza que tenemos en Judas 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y para presentarnos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora por todos los siglos. Amén. Porque Él me va a guardar sin caída. Porque Él, si soy su hijo, nada me arrebatará de las manos de mi pastor. Nada me faltará si soy su hijo. Me va a llevar hasta el Espíritu Santo comenzó la obra, el Espíritu Santo la termina. Esa es mi consolación. Esa es la consolación que está hablando aquí. Porque va a llegar un momento donde ya todo lloro porque he ofendido a Dios, va a cesar. Porque no debe haber otro dolor más grande. Y mira, hermano,
Yo mismo, cuando mi hermano Joel nos preguntó eso, yo mismo dije un dolor externo. Ahí me di cuenta, a uno le pega primero. Ahí me di cuenta, Señor, qué egocentrista soy. Porque el dolor más grande que debo tener no es lo que me pasó, fue cuando lo ofendí. Fue cuando lo ofendí. Y te aseguro que todos tenemos un momento mínimo donde nos pasamos de la raya. Ese debe ser el dolor más grande que hay en su vida. Mano, pero perdí a mi esposo, pero perdí. Yo sé que duele. Pero el dolor más grande es haberle fallado a él. Bienaventurados los que lloran porque van a recibir consolación, así como la recibió el hijo pródigo. Mas ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros los que ahora piensan que todo está bien. No pasa nada, hermano. Ay de vosotros los que evitan el sufrimiento y maquillan lo más posible que todo está bien. Ahora Cristo habla de una felicidad que es desdichada, una risa que te lleva al dolor, que te lleva al llanto. Son aquellos que se creen ricos, saciados, sin necesidad de nada. En lugar de llorar por su perdida condición, tienen una falsa y temporal alegría en su manera de vivir. Son aquellos que se creen que no necesito nada, no necesito el Evangelio, no necesito a Jesús. ¿Por qué? Porque estoy bien. Hay de vosotros los que ahorita se ríen, los que ahorita piensan que están bien, los que ahorita piensan que no le ven nada a Dios. Ay de vosotros, los que se pierden en su placer temporal. Ay de vosotros. Déjame hacerte una pregunta el día de hoy. Y ya me lo termino, no te preocupes. ¿Realmente eres feliz? Jóvenes, adultos, niños. Respóndanse. Y aún cristianos, ¿eh? ¿Realmente eres feliz? ¿Lo eres? ¿Lo eres? Ahora te voy a preguntar, si pensaste que sí, ¿qué es lo que te da esa felicidad? Probablemente estás pensando en algo material, familiar, salud. Cualquier cosa que pongas en mente se va a acabar. Va a llegar un momento donde te vas a quedar sin ello. ¿Qué va a pasar contigo? ¿Vas a seguir feliz? No. No. Ay de vosotros los que maquillan tanto y van al psicólogo, al psiquiatra y buscan cómo, y libros para esto y libros para aquello, y buscan a ver cómo le hago, y maquillar en redes sociales, y hacer esto, y seguir ahí como tonto con el celular, y seguir ahí buscando, seguir opacando el dolor que realmente siento en mi corazón. Ay de vosotros. Síguete engañando. Pero esa risa te va a conducir a un, ¿qué dice? Lamento y lloro. El mundo busca imitar a aquellos que parecen tener todo bajo control. El mundo quiere imitar a esos youtubers que parece que toda su vida está bien. Tienen dinero, tienen fama, tienen mujeres, tienen lo que sea, parejas, lo que sea. Tienen todo. Se la pasan jugando videojuegos. Tienen la vida perfecta. Nunca les pasa nada. El mundo busca imitar eso. Cuando realmente, ¿por qué se suicidan? ¿Por qué ha habido casos de suicidio entonces? A ellos el mundo les dice bienaventurados. A ellos. A esos que parece que tienen todo bajo control. Salmo 50, 16 al 22. Ya este salmo lo hemos leído ya no sé cuántas veces.
Pero dice Dios, perdón, pero Dios le dice al malvado: ¿qué derecho tienes tú de recitar mis leyes o mencionar mi pacto con tus labios? Mi instrucción aborreces, mis palabras las desechas. Ves a un ladrón y lo acompañas con los adúlteros te identificas. Para lo malo da rienda suelta a tu boca, tu lengua está siempre dispuesta al engaño. Tienes por costumbre hablar contra tu prójimo y aún calumnias a tu propio hermano. Has hecho todo esto y he guardado silencio. ¿Acaso piensas que soy como tú? Pero ahora voy a reprenderte cara a cara, voy a denunciarte. Ustedes que se olvidan de Dios, consideren lo que han dicho, lo que he dicho. De lo contrario, los haré pedazos. Y no habrá nadie que los salve. Es Dios. Dios hablando. Y la misericordia se acaba. La misericordia va a llegar a un punto donde ya, va a decir Dios, ya estuvo, ya fue mucho tiempo. ¿Y qué dice? Te voy a hacer pedazos. Ah, pero todo está bien, ¿verdad? La foto con la lata de cerveza, la foto en la comida, en el restaurante. Todo está bien. Es cierto. Es cierto. Es más, te lo digo. ¿Usted cree que no hay cristianos que hay de vosotros que ahora reís? Hay cristianos que creen que todo está bien. Que el sentimentalismo gobierna en muchos que sí son cristianos. Muchos el sentimentalismo lloran, alabanza y todo eso, pero nunca veo una lágrima porque han ofendido a Él. Nunca hay una lágrima en sus ojos porque le ofendieron a Dios. Nunca. Siempre es lágrima porque me dijeron, hermano. Me sacaron la lengua, hermano. Le dijeron esto a mi hija, hermano. Pero rara vez, si no es que nunca, han tenido lágrimas porque pequé contra ti, Señor. Pequé contra ti. Los que piensan que están bien con Dios, pero no son más que hipócritas. No son más que hipócritas. Estoy joven, hermanos, pero ya tengo una carrera recorrida del cristianismo, ya son 10 años. Yo he visto padres diciéndole a sus hijos: no le hagas caso al hermano. Está exagerando. Y ahorita sus hijos andan bien perdidos. Peor que muchos mundanos que yo conozco. Hipócritas. Muchos cristianos son hipócritas. Hipócritas. Porque no hay un dolor. Que se aguante el hermano, que se aguante mi esposa, que se aguante mis hijos. ¿Qué? ¿Justifican su pecado? Es que no oíste lo que me dijo el hermano, es que no oíste lo que me dijo mi esposa, es que no oíste cómo me gritó mi esposo. ¿Y? Que no, gusano eres, bienaventurados los pobres de espíritu. Gloria a Dios. Y antes sí que no te fue peor. El pecado en su vida se ha normalizado que ya no le causa dolor una mala reacción. Ya no le causa dolor, no una mala reacción, hermano, su pobre oración. Su pobre, es más, ya ni hay una. La Biblia hay que hacerla así. Ya no les causa, no nomás es pecado, mis hermanos, también me causa dolor mi pobre, mediocre e hipócrita consagración. También eso causa dolor. No ora, no ayuna, no leen la Biblia, ya ni se sientan, checa. Ya su pobre relación, no, nada, cero. Su manera de hablar vulgar, ya no les incomoda. Ya no les incomoda que se les salga una. Oh, ya se les salen 3, 4 seguiditas y le ta, 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 ta. No.
Pero se suben al carro. Cambia la estación. O las rancheras que a mí me gustan. ¿Qué te enseñan sus hijos? ¿Qué ven sus hijos, hermano? No le eche la culpa a Dios, lo que es su culpa. A veces en el mundo veo a papás más perdidos que los hijos. Digo, ¿cómo? O sea, no entiendo cómo es esto posible, ¿verdad? Es Dios en su misericordia que permite a los hijos, no sé. No sé. Pero a veces veo papás más perdidos que los hijos. Todo el día. Y el hijo llorando ahí en la esquina. Todo chocolate aquí. No lo atienden, huele dulce. ¿Cuál es nuestra respuesta a los mensajes de Dios para nosotros cada semana? Indiferencia. No hago nada. Que depende de quién predique, hermano. Depende, hermano, porque pues te gritan mucho, hermano. Es muy temprano. ¿Por qué creo que hablo todo esto, hermano? Porque ya tengo 10 años, que he visto muchas cosas y he oído muchas cosas. Y aparte la Biblia no dice. El lloro de estos cristianos es solo cuando alguien los ofende a ellos. Fíjense lo que dice Mateo 5, 23 y 24. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Sabes lo que duele más? Que estoy leyendo la Biblia nomás. Es lo único que estoy haciendo. Eso es lo que cala más. Hermano David, me lo regresa el primer versículo. Me encanta ese verlo. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda al altar, o sea, llegaste a la iglesia, todo bien, Dios lo bendiga, hermanos. Ya estás pensando en la alabanza, gloria a Dios. Y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Fíjese el texto, hermano. Fíjese lo que dice, ¿eh? ¿Te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti? Si alguien tiene algo contra ti, es porque tú se lo hiciste. Ahí no está diciendo, si te acuerdas que tu hermano te ofendió, ve y busca la reconciliación. No te está diciendo eso, que también la debes buscar. Pero te está diciendo, si te acuerdas que algún hermano, alguien, trae algo contra ti, deja de cantar, hipócrita, y ve, reconcílate. O sea, ni siquiera está hablando de algo de algo que me hicieron. Está hablando, perdón, no está hablando de algo que yo hice, está hablando de algo que me hicieron. Dios dice, ten tú la iniciativa de pararte y ir a pedir perdón. Aunque tú no lo ofendiste, aunque tú no lo iniciaste, hermanos esposos, aunque usted no haya sido, levántese y busque la reconciliación. Hermanos, levántense, dejen de estar cantando. A Dios no le agrada. Ahí dice, déjalo ahí. La otra, por favor, el otro versículo. Deja tu ofrenda ahí, delante del altar, y ve, reconcíliate primero con tu hermano, primero con tu esposa, primero con tus hijos, porque no quiero tu alabanza. No quiero tu ofrenda, no quiero, no me cantes. ¿Sabes lo que te dice? Que Dios te diga eso, no me cantes, no te quiero escuchar. No seas hipócrita, primero ve y arréglate, y luego me cantas. Yo nomás estoy leyendo. Estos cristianos hacen lo contrario. Presentan su ofrenda sin antes procurar la reconciliación. Mi Dios y yo. ¿Cuál Dios y yo? Dios, tú y los hermanos, ahí dice.
¿Acaso piensas que Dios aceptó tu ofrenda? Si tienes por costumbre hablar contra tu prójimo y aún calumnias a tu propio hermano. Acabo de leer el Salmo otra vez, ¿eh? No me leo. Ven aquel. Pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios por tu manera que has pedido perdón. Pídele a Dios que te arrepientas de la manera que te has arrepentido. Porque llevas no sé cuánto tiempo y has manejado el pecado bien a la ligera, hermanos. No hay pecado pequeño. No hay. No hay, hermano. Desde ofender a mis papás hasta ser un idólatra. Así están Romanos. Ponen la ofensa a los papás al mismo nivel que los idólatras. Tú que estás lejos de Cristo, sin lugar a duda, dice el Salmo 6:6, cansado estoy de mis gemidos, todas las noches inundo mi llanto en mi lecho, con mis lágrimas riego mi cama. Aunque lo ocultes ahorita, yo sé que ha habido noches que te cansas de estar llorando, que inundas tu cama de llanto, riegas la cama con tus lágrimas. Yo lo sé, y no necesito ser omnisciente. Estoy leyendo otra vez nomás. Pídele a Dios. Porque ¿sabes qué? Cuando Jesús estaba con los fariseos y abrió el libro. ¿Qué parte abrió, mis hermanos? Ya lo vimos. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Jesús vino aquí a dar consuelo a los que están cansados y cargados. A los que su lloro realmente es porque he ofendido a Dios, porque ya no encuentro otro lugar, porque ya no tengo otra esperanza más que Él. Hermanos, la tristeza del mundo es egoísta, orgullosa, sin fruto y te aleja a Dios. Por eso produce muerte. Pero la tristeza, según Dios, es provocada por el Espíritu Santo. Nos humilla, nos acerca a Él, nos lleva al arrepentimiento y por eso produce salvación y vida eterna. Hermanos de la iglesia, camino de salvación. Pídanle perdón a Dios por su arrepentimiento. Pidámosle perdón a Dios porque hemos banalizado muchos de nuestros pecados. No es nada, hermano. No, hermano. Él es santo. Él se supone que es su padre. Y es su casa. Y es su casa. Escudriñe, mi hermano, si usted es bienaventurado, se cuenta entre los bienaventurados que lloran. Escudriñe si todavía le duele pecar, hermano. Escudriñelo. Porque cristiano verdadero, hasta lo más mínimo, siente como un cuchillo entrando en el corazón. Oremos.